Vamos a venir a la provincia de Catamarca. La realidad es un tema que ha estado latente esta semana y tiene que ver con la denuncia hacia el diputado provincial Javier Galán. Y qué mejor que conocer de este caso y hablar siempre con una manera de propiedad, digo, porque hay muchas versiones, las redes sociales también se prestan para mucho, y qué mejor que hacerlo con nuestro letrado, con nuestro abogado Agustín Marchetti, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bien, Un placer de vuelta estar acá. Gracias. Todo muy bien acá. Y bueno, hablando de esto, obviamente que la denuncia tiene algo muy especial dentro porque es diputado provincial, sí, exactamente. Se hablan de fueros, se hablan de algunas otras cuestiones que por ahí el ciudadano común no las tiene. Exactamente, semana movidita en el ámbito judicial y político de nuestra provincia. El tema de los fueros, bueno, yo por ahí chumeaba un poco las redes y ¿se dice cada barbaridad o no? Veía las opiniones de la gente, bueno, algunos hablando de ciertas cosas, bueno, justamente para traer un poco de claridad al tema. Los fueros en principal son un mecanismo que establecen tanto nuestra Constitución Nacional como nuestra Constitución Provincial para resguardar o asegurar el Estado de Derecho y la división de poderes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de división de poderes, de peso y contrapeso, es decir, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que justamente van variando sus funciones y cada uno tendrá su ámbito de actuación de acuerdo al caso, ¿no? En esto de preservar la función, sobre todo los legisladores, que no se vean envueltos sobre presiones políticas, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, es que nace esta figura o este mecanismo legal que son los fueros. Hay que entender los fueros no como un privilegio individual, sino que es justamente una garantía institucional del cuerpo, en este caso de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, que establece estos mecanismos para resguardar la institucionalidad de cómo funciona la Cámara y preservar sobre todo el trabajo que hace cada uno de los diputados que hoy la conforman. Con el tema de los fueros, a ver, hoy tenemos una denuncia penal en contra del diputado provincial Javier Galán, que hasta ahora, según lo que se comunica, ya son 3, por supuestos hechos de agresiones sexuales, de índole sexual. Hay que tener claro algo. ¿3 denuncias de diferentes personas o de la misma persona que de diferentes? De diferentes personas. De lo que yo conozco del caso son de diferentes personas. Bueno, salió una de las víctimas, de las supuestas víctimas, a hablar hace poco. Pero más que todo se centró en cómo funciona, cómo el procedimiento de esto, y cómo es el engranaje de cómo se debe solicitar el desafuero, si es que él puede renunciar. Bueno, se habló mucho, bueno, diputado Galán, renuncia a los fueros. Él, a pesar de que manifieste su voluntad de renunciar a los fueros, no puede. Porque, como vuelvo a decir, no es una cuestión individual de la persona, claro, en este caso, que recae. Porque hay una responsabilidad. Que el mandato. Exactamente. Claro. Los fueros sí, duran desde el momento en que asumen hasta que terminan el mandato. Pero vuelvo a decir esto, que no es una cuestión individual, o sea, está bien, puede ser que él diga el día de mañana, sí, renuncio a mis fueros, pero no queda supeditada a una cuestión de una manifestación de voluntad de él, sino que debe ser el mismo cuerpo, apellido, en este caso, que en el caso concreto está a cargo el doctor Sago, el juez control garantía número 4, donde a pedido de la Fiscalía ha solicitado el desafuero. Bueno, se evaluará, por supuesto, de acuerdo a los hechos y a las pruebas producidas tanto por la Fiscalía como de la querella, si es que se le habilita eventualmente a participar en el proceso activamente como parte. Si se reúnen los requisitos necesarios o si hay motivos suficientes para, por supuesto, autorizar este desafuero. Después lo que pasa es que el juez pide el desafuero, se gira el pedido a la Cámara de Diputados, pasa por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político, emite por supuesto un dictamen en la comisión y recién ahí se llevará a tratamiento el desafuero o no en este caso puntual, del diputado Galán. Y esto, una consulta con respecto a eso, ¿no crearía como un precedente para futuras acciones que tengan que ver con esto? No, porque o sea, se establece siempre este mecanismo, no es que es automático o es que... Y hay que aclarar, sí, no es, y también hay que aclarar una cuestión, que el pedido de desafuero no implica que mientras tanto se siga investigando. Lo que está íntimamente relacionado con el desafuero es que se establecen 2 garantías para los legisladores. La inmunidad de opinión, que no pueden ser juzgados por lo que digan
en sus votos, en sus manifestaciones o en denuncias públicas, y la inmunidad de arresto, que no solo implica que no pueda ir arrestado un diputado o un legislador, sino que también no se puede realizar ciertas medidas de coacción o de coerción sobre él, como sería, por ejemplo, allanar la oficina de su oficina pública en su despacho, allanar su domicilio, secuestrar elementos móviles. Por eso la importancia del desafuero para ir un poquito más allá de la investigación, lo cual no impide que ahora la Fiscalía está investigando. Está trabajando. Está trabajando de acuerdo a los hechos de los cuales se admitió mediante las denuncias que hicieron cada una de las correspondientes supuestas víctimas. Doctor, ¿hay algún antecedente en la provincia de que se haya aprobado algún desafuero de algún legislador? Tenemos, bueno, recordarán el caso María Soledad, sí. Ángel Luque, en ese caso era diputado nacional. En ese caso se lo expulsó del cuerpo, porque también la Constitución Nacional como la provincial establecen que por causas de inhabilidad o de cuestiones morales pueden llegar, recordarán el caso María Soledad, todo lo que suscitó, y en ese momento el involucramiento en ese entonces diputado Ángel Luque, que se terminó inclusive expulsándolo del cuerpo, o sea, la medida más grave. Y hay que aclarar algo también de que el desafuero no implica una suspensión de sus funciones, no implica expulsarlo, serán otras medidas que en su debido tiempo, siendo diputado. Exactamente, en su debido tiempo corresponderá a la Cámara en su conjunto con una mayoría agravada, que son de los 2/3, tanto para el desafuero como para la suspensión, como para la expulsión del cargo. Tomar en cada uno de los casos la medida que consideren pertinente, obviamente. Pero esto no implica de que ahora que hablamos de desafuero va a pasar en cualquier circunstancia, no. Es un procedimiento que está claramente establecido en la ley, que se establece cuáles son los mecanismos, que a pedido de la Fiscalía ha solicitado a un juez de control de garantía, el juez de control de garantía evaluará si acepta o rechaza el pedido, y en base a eso, si acepta, por supuesto se eleva a la Cámara, quien es quien tiene la última palabra para expedirse sobre el tema de los desafueros. Si él, cuando termine su mandato, quiere seguir, se candidatea nuevamente, ¿sigue con los fueros si llega a ganar? No. Una vez que vos culminás el mandato, culminás con los fueros. Lo que sí puede... No digo, pero si él se recandidatea, se es recandidato, digamos, a diputado, por ejemplo. Si es que llega a ganar, sí, va a mantener los fueros, por supuesto. Pero en el caso que no gane, se lo circunscribe como cualquier ciudadano común. Y el tema de si se prospera con el desafuero, también lo que equipara es que, bueno, va a ser juzgado como cualquier ciudadano común, justamente por esta inmunidad de arresto, salvo los casos de flagrancia, es decir, cuando te encuentran justamente cometiendo un hecho ilícito. Bien. Pero de ahí, bueno, está claramente establecido el procedimiento. Veremos qué pasa, qué dice la justicia y por supuesto, preservando tanto desde el lado de la víctima como también de los derechos que tiene como cualquier persona que está imputada en una causa penal. Qué bárbaro, ¿no? Porque sí, la verdad en las redes sociales se dice cualquier barbaridad, se comenta cualquier barbaridad, hay una denuncia, está la justicia de por medio, hay que esperar que se expida, a ver qué pasa y recién ver, porque después va a pasar como lo del video del señor que dijeron que se había hecho pasar por discapacitado para ir más rápido en la cola. Cuando salió salió a hablar el profesional del problema que tenía y todo le dieron para que tenga, en los canales nacionales salió todo el tiempo. Y era lo que hablamos otra vez, cómo la condena social llega antes mucho que la resolución de una cuestión de la justicia. Por eso como sociedad debemos ser responsables a la hora de hablar escuchar las dos opinar, campanas. exactamente, de hablar y opinar sobre cuestiones que son bastante sensibles. Y sobre todo en estos tipos de delitos que se dan en el ámbito privado, que bueno, justamente involucran tanto a la parte de imputado como a la víctima. Persona que fue, obviamente, salió en todos lados porque se hizo viral, ¿puede presentar alguna demanda, puede hacer algo en contra de las personas que subieron el video, que lo escracharon, digamos? Sí, por supuesto. El derecho de imagen y el derecho de honor también está resguardado en nuestra normativa y se evaluará, bueno, en cada caso concreto, si tanto desde el lado de la víctima como del lado del imputado, si se dan los presupuestos, los requisitos para que prospere esa demanda, por supuesto, de daño y perjuicio. Agus, podemos encargarte, nos muy encanta pedidores. Pedir tarea, pero en esta semana que hablamos del Día del Animal, que ayer fue, decíamos esto de a veces conocer a una persona, a un vecino que sabemos que tiene una mascota, que no la cuida o que está encerrada,
yo decía, podemos ir a la MUNI, a Sonosi, no, hay una parte legal, si lo podemos estudiar para que podamos también Sí, por brindar ese supuesto. tipo de asesoramiento. En el próximo programa brindamos todas las herramientas y qué hacer en cada caso concreto. Porfa. Dale, estaría bueno, porque los derechos también tienen derecho los Sí, sí, por animales supuesto. Y que ha ido progresivamente y gradualmente avanzando en el tiempo. Y O ya cuando, no con, o cuando vemos que tienen un animal que vos sabés que es violento, que muerde, digo, también podemos accionar, podemos... Claro, y con toda la evolución que hoy tuvimos, de que pasaron de ser cosas, según nuestra normativa civil y comercial, a ser sujetos de derecho, es decir, a ser sujetos dignos de protección de la ley. Así que hay todo un trasfondo que está muy bueno de analizar, que seguramente Perfecto. lo haremos en Dale, el próximo próximo jueves hablamos de ese tema, porque la verdad muchos quieren tener mascotas, muchos que Sí. empiezan a acumular y después la verdad Sí, que sí. se ven desbordados por todo el tema. ¿Y qué hacer en caso de situaciones críticas? Por ejemplo, que vemos un perrito o una mascota dentro de un auto a grandes temperaturas. ¿Qué nos avala la ley? ¿Qué dice tal cosa? Todo lo Sí, vamos, me a, gusta. bueno, dale. lo El vamos próximo jueves ya abordar el próximo jueves. Ya tenemos tema, entonces. Sí. Ya tenés tarea para Sí. casa, para el fin de semana. Así pasaba Agustín Marchetti en este segmento, obviamente de abogado y que nos gusta conocer, hablar Sí. siempre con propiedad. Y aparte también aprendemos, porque por ahí lo vemos todos los días y no sabemos cómo actuar, cómo vamos a denunciar, tener cuidado. cuáles son nuestros derechos y Sí. también nuestras obligaciones, no se olviden, porque los ciudadanos no solamente tenemos derechos, siempre hablamos de derecho, Sí, exigimos. y las obligaciones por ahí nos olvidamos y las dejamos de lado.